Buenos días. Este video se hace con el propósito de explicar, según pues, lo que interprete, lo que entendí, el libro 2 de la Metafísica de Aristóteles. Este libro se divide en tres breves capítulos. Pues empecemos por el capítulo uno de Aristóteles. Entonces, en principio, no se puede alcanzar la verdad total, eh, pero tampoco errar por completo. Digamos, es la idea básica de este texto de Aristóteles. Para él, la construcción de la verdad se puede hacer con el aporte de todos, incluso si el aporte es superficial. Él piensa que un aporte superficial pues, puede proveer por lo menos un comienzo a la búsqueda de la verdad, lo que yo traduzco como un comienzo a la investigación. Eh, los aportes también pueden darse en profundidad, pero de cualquier modo el encadenamiento de todos ellos es el que finalmente puede lograr, si no llegar a la verdad, por lo menos sí hacer una aproximación a ella. Aristóteles además parte pues, como de la base de que la filosofía es la ciencia de la verdad. Él hace una diferenciación entre la ciencia teórica mmm, y las ciencias prácticas. Yo pues supongo que al referirse a ciencia teórica se está refiriendo de alguna manera a la filosofía. El fin, digamos, o el objeto de estudio de la ciencia teórica es la verdad. En cambio, el objeto de estudio de la ciencia práctica es la obra. Se refiere específicamente más bien como a la disposición de la cosa o del ente en orden a algo actual y por lo tanto no eterno. Mm, Aristóteles plantea que para conocer la verdad hay que conocer la causa, entendida esta como el principio de las cosas. Esta causa es precisamente lo más verdadero y es el origen o la causa, valga la redundancia, de que las cosas que se generan de ella sean también verdaderas. Finalmente, anota Aristóteles que los principios de los entes eternos, que no tienen causa, sino que ellos mismos son la causa del ser de las demás cosas, ellos son precisamente los más verdaderos. De eso se colige básicamente que así eh, cada cosa tiene verdad en la medida en que tiene ser. Este es... El capítulo 2 es de carácter un poco más metafísico. El capítulo se refiere específicamente a los principios y a su carácter causal. Ellos, pues, como base del conocimiento, como objeto más bien del conocimiento, los principales del texto. Entonces, en principio, las causas de los entes tienen un principio y no son infinitas ni linealmente ni en especie. Esto lo dice Aristóteles en la medida en que para él el carácter de infinito se opone precisamente a la posibilidad de acceder al conocimiento. Los principios de alguna manera son limitados o finitos más bien. Las causas Aristóteles aquí las divide como en tres categorías, ¿no? Las causas materiales, las causas de las que procede el movimiento y aquellas que se plantean como objetivos, ¿no? Como fines. Entonces, no es posible que una causa material, ni de la que procede el movimiento, ni aquella en vista de lo cual se hace algo, procedan de otra ad infinitum. Porque como lo decía antes, pues para que puedan ser abordadas por el conocimiento tienen que tener un límite, deben ser finitas. Ahora, en las cosas intermedias que constituyen los infinitos, el término anterior es causa de los que le siguen. Esa es pues, la lógica del encadenamiento. Si no hay término primero, no hay causa. El término último no es causa de nada. Un poco refiriéndose como a los eslabones que constituyen esa cadena causal. Ahora, como estamos hablando de ese encadenamiento causal, para Aristóteles hay dos formas en que una cosa puede proceder de otra. La primera, pues yo la denominé así, podría ser una especie de conversión no recíproca. Entonces, para Aristóteles, de lo que estaba haciéndose o terminándose, es decir, lo que no era, como quien dice, el no ser, se hace lo hecho o lo terminado, o sea, lo que es, como quien dice, el ser. Y entre esos dos estados está algo que él denomina la generación. Como ejemplo, Aristóteles nos habla de un niño que se convierte a varón. Entonces, en este caso, no se genera de la generación lo que está generándose, sino lo que es después de la generación. Por lo tanto, allí podríamos hablar de que ese hacerse de implica la corrupción de uno de los dos términos. O sea, uno de ellos deja de ser. Por lo que
definitivamente no hay una relación de reciprocidad, sino más bien de posterioridad. Pero digamos, como todos estos son entes intermedios, entonces tienen que tener un final, por lo tanto no son infinitos. En cuanto a la otra forma, yo la denomino conversión recíproca. Entre lo que es y lo que no es, existe lo que está haciéndose. Entonces allí sí hay una relación de reciprocidad y por lo tanto aquí tampoco ninguno de los términos es infinito. Como ejemplo, Aristóteles nos habla del agua que se transforma en aire. Sin embargo, hay que decir que en los dos casos, pues no hay infinito, como ya lo dijimos en cada uno de ellos, porque en sentido ascendente, es decir, empezando por el principio primero, si eso primero fuera eterno, entonces no podría corromperse y por lo tanto no hubiera eh, siguiente. Y por otra parte, aquello en vista de lo cual se hacen todas las cosas es el término último. Estamos hablando del segundo caso. Por lo que pues, no podría haber progresión al infinito. Por lo tanto, en los dos casos el infinito pues no es una posibilidad. Eh, Aristóteles finaliza, digamos, este capítulo diciendo que si se piensa lo contrario, se destruye la naturaleza del bien. Y el entendimiento entre los entes también sería de alguna manera destruido porque siempre se actúa en vista de algo, o sea, con un fin, con un objetivo. Por lo tanto, no es posible saber sin llegar a los elementos indivisibles de la definición primera. O sea, no es posible entender las cosas infinitas. Eh, el que proceda al infinito no podría enumerar los cortes de la línea aquella que va al infinito precisamente, cuyo proceso de división es, como lo acabo de decir, infinito, ni la materia en que se mueve. Eh, como conclusión, pues el infinito no tiene ser, si lo tuviera no sería infinito. Solo sabemos cuando podemos conocer las especies de las causas, así de manera finita como lo estuvimos describiendo. Si se diera el infinito por la adición infinita de ellas, entonces no podríamos recorrerlas en un tiempo finito. Para finalizar, el capítulo 3 del libro segundo de la metafísica aristotélica trata brevemente tres ideas. En principio, para Aristóteles, la costumbre puede ser más fuerte que el conocimiento. Esto significa que para la gente es más fácil asumir como cierto, como verdadero aquello que le llega por fuerza de costumbre que el conocimiento verdadero. Eh, en la segunda idea es que la exactitud matemática puede parecer impropia de los hombres libres, básicamente por dos cosas. En principio, por el exceso de detalle y en segundo lugar, por la complejidad del razonamiento. Sin embargo, y esta es la tercera idea, la exactitud del lenguaje no se puede aplicar sino a las cosas abstractas, es decir, aquellas que carecen de materia. Eh, por lo que el método matemático no se puede aplicar a la física. Por esa razón, es necesario determinar a cuál o cuáles ciencias corresponde el estudio de la naturaleza, es decir, el estudio de sus causas y principios, teniendo en cuenta que la naturaleza es pura materia. De este modo concluye el segundo libro de Aristóteles.